Cordial saludo para todos ustedes, nuestra audiencia y nuestro público global en Free Earth, periodismo digital independiente. Hoy estamos hablando acerca de un tema muy interesante y que tiene que ver con todos, tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros en América Latina. La OCDE ha divulgado el estudio Perspectivas Económicas de la organización para el año 2022. Es un estudio que se está publicando este mes de 2022 y que da a conocer pues cuál es la situación económica o la perspectiva económica que tiene la organización para el desarrollo de la economía, especialmente en zonas del mundo como América Latina. Y para hablar acerca de este tema, saludamos a Jans Arnold, quien hace parte, es funcionario y miembro de la OCDE. Jans, mil gracias por este tiempo. ¿Y qué podemos decir inicialmente acerca de este tema tan sensible en medio de un contexto de la guerra de Ucrania, un post-COVID y una situación desafiante económica para todos? ¿Cómo vamos en materia económica? Bienvenido a Frierte, un gusto saludar. Muchas gracias, Narda. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, este es nuestro informe sobre la coyuntura global que sale cada 6 meses y este es ahora la versión reciente en la cual presentamos previsiones de crecimiento para unas 40 economías del mundo, entre las cuales se encuentran 6 economías en América Latina. Y el cuadro que estamos viendo es, por un lado, obviamente, una continuación de la recuperación económica, pero ya con mucho menos fuerza y con unos nuevos desafíos en el horizonte y que ya están afectando las economías, notablemente la inflación más alta, también relacionado a la guerra en Ucrania, más allá de presiones inflacionarias que ya existían antes. Y en ese contexto, lo que dice nuestro informe es que prevemos un crecimiento de alrededor de 2% para los 6 países de América Latina que cubrimos, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México. Y para el año que viene un crecimiento un poco menos fuerte del 1,6. Y eso compara con una previsión de crecimiento de 2,7 para la OECD y 1,6 en el año 2023 para la OECD. Perfecto, Jans. ¿Esto qué quiere decir? ¿De qué manera la pandemia del coronavirus y todos estos desafíos, ahora la guerra en Ucrania, están afectando e impactando, teniendo incidencia directa sobre este desarrollo económico? Y para ustedes desde la OCDE, ¿qué calificación tiene este desarrollo? ¿Qué significa? ¿El mundo está creciendo o la región América Latina, el mundo está creciendo como debería o definitivamente podemos hablar de una recesión económica? No, la recesión ya está detrás nuestro, eso está claro. Ya tuvimos en el año pasado una recuperación de las economías bastante pronunciada, que incluso en algunos casos ha sido tan fuerte que uno podría hablar de un sobrecalentamiento de algunas economías, sobre todo me estoy refiriendo acá al caso de Chile. Pero en el caso de Colombia, por ejemplo, vimos un crecimiento relativamente fuerte y una continuación de este crecimiento ya en el 2022 y en el 2023 también. Así que por ese lado, las economías de América Latina sí que se han recuperado bien, pero ahora los nuevos desafíos son la alta inflación. Eso en parte tiene que ver con cómo salimos de la pandemia, donde en algún momento la demanda aumentó mucho más fuerte de lo que la oferta de bienes y servicios podía abastecer, pero a esa situación también se sumó la cuestión de las presiones de precios de alimentos y de energía, y esto tiene directamente que ver con la agresión rusa a Ucrania. Y ahí, digamos, esas son las consecuencias de eso que estamos viendo ahora, una inflación fuerte que inició con estos dos rubros, ¿no? Energía y alimentos, pero que ahora se está desparramando cada vez más y que está afectando de manera más generalizada los precios en la región, y eso obviamente crea
bastante problemas para los hogares de bajos ingresos, ¿no? Que tienen en general una gran parte de su gasto de hogar concentrada en cosas como alimentos, ¿no? En Colombia, por ejemplo, vimos que la inflación de alimentos en los últimos 12 meses acumuló unos 26%. Eso es un shock fuerte para los gastos de los hogares y obviamente eso crea desafíos muy particulares. ¿De qué manera o por qué motivo el COVID afectó de manera tan dramática a América Latina? Ustedes desde la OCDE, ¿qué lectura tienen de esta situación que se ha registrado? América Latina pues es la región que pues demuestra o presenta el mayor impacto económico y social negativo tras el COVID. ¿Por qué ocurrió esto, Jan? En términos de sanitarios, está claro que la pandemia fue un golpe muy duro para América Latina y probablemente más que para otras regiones, ¿no? Si uno mira el número de muertes asociadas a la pandemia y compara eso con la población, con el peso de la población que tiene la región en el contexto mundial, uno ve que hay, digamos, América Latina fue afectada de manera desproporcionada. Más allá de de esto que es muy, muy lamentable, obviamente, y muy triste, en términos económicos, creo que lo que nos mostró la pandemia es que los sistemas de protección social claramente no estaban bien preparados para un golpe así y se tuvo que reaccionar de manera muy fuerte y muy rápida, diseñando nuevos sistemas porque los sistemas existentes básicamente no daban para un choque de ese tamaño y eso está muy ligado al fenómeno de la alta informalidad laboral que tenemos en América Latina, ¿no? Que deja gran parte de la población afuera de los sistemas regulares de protección social y me parece que esto es algo, si bien lo sabíamos desde hace mucho tiempo y estaba en nuestra mente claramente, la pandemia lo mostró de manera mucho más clara todavía, ¿no? Y me parece que eso también es una de las lecciones que tenemos que llevar de la pandemia. Hay una necesidad de reformar el sistema de protección social en América Latina. Hay que diseñar mecanismos de protección básica tanto para las personas de tercera edad como para las personas que aún están en edad de trabajar pero que no logran ganar unos ingresos que les permitan salir de la pobreza. Hay que diseñar algo universal, algo que no tome en cuenta el estatus laboral de la persona, es decir, el hecho si esta persona trabaja en el sector formal o en el sector informal, y esto se debe financiar con recursos de tributación general para poder desgravar la carga impositiva, sobre todo sobre los salarios bajos en el sector formal, para que se haga menos caro crear trabajos formales y para que eso a su vez permita una mayor creación de trabajos formales y una mayor formalización de trabajos que tenemos hoy en día. Claro, protección social, Jans, entendida como mecanismos de apoyo económico y social para estas poblaciones que has mencionado, ¿verdad? Porque aquí en América Latina o en Colombia por lo menos se entiende la protección social muy desde el enfoque eminentemente y exclusivo de salud. Tendría un impacto más social y económico, ¿no? Y laboral, de impacto para esas poblaciones a nivel laboral, ¿verdad? Sí, yo veo varios pilares de protección social. Una es transferencias sociales, como lo que es en Colombia, por ejemplo, el programa Familias en Acción, Jóvenes en Acción. Después, pensiones, como lo que es la seguridad social en Colombia o también el programa Colombia Mayor. Y después, obviamente, servicios públicos como salud, como educación pública. Como educación pública, perfecto, Jan. Mencionas también ustedes en la OCDE, en este estudio pues muy intenso y juicioso, profundo, exhaustivo que ustedes han realizado, el tema de tributación. ¿Cuál sería esa recomendación en el tema tributario? En Colombia la base social, digamos, vulnerable o de escasos recursos es amplia y los gobiernos generalmente han aplicado las reformas y los impuestos a esos estratos también muy vulnerables. Aquí, ¿cuál sería el llamado y la experiencia de la OCDE para Colombia específicamente, Jans? Mire, si uno mira con detalle y atención la reforma tributaria que se planteó en Colombia en abril-mayo del año pasado,
y si uno analiza los efectos distributivos que esta reforma hubiese tenido, uno llega a una conclusión diferente de lo que usted acaba de mencionar. Básicamente, esta reforma hubiese tenido un impacto bastante favorable para los hogares de bajos ingresos, sobre todo porque hubiese financiado un aumento de transferencias sociales bien enfocadas en sectores de bajos ingresos. Entonces ahí me parece que hubo un gran desentendimiento, un gran digamos, este asunto es tal vez más complejo de lo que uno piensa a primera vista y hay que analizarlo bien. Pero digamos que nuestro juicio ahí coincide con el juicio de todos los académicos colombianos que han mirado este aspecto en detalle y que realmente no es necesario que una reforma tributaria tendría un efecto negativo a la distribución, todo el contrario. De hecho, Colombia recauda relativamente poco y eso limita su capacidad de ayudar a los sectores vulnerables con transferencias bien direccionadas. Y esa es la dirección en la cual, a nuestro juicio, Colombia debería avanzar hacia beneficios universales que eliminen la pobreza, porque esto es un objetivo que es totalmente alcanzable para Colombia en el mediano plazo, pero eso se tiene que hacer recaudando más y esto se tiene que hacer organizando mejor la estructura de la protección social hoy en día, porque hoy en día le recuerdo que, por ejemplo, Colombia gasta mucho dinero en las contribuciones contributivas en el sistema de colpensiones, que en general estos subsidios tienen un carácter más bien regresivo, o sea, es plata que viene de todos los contribuyentes y que se gasta en sectores más bien acomodados de la población. Entonces, si uno suma esos elementos, es perfectamente posible tener un resultado social mucho mejor con un sistema tributario más justo, pero eso claramente implica, como usted bien mencionó, importantes cambios en la estructura tributaria de hoy en día. Pasemos ahora al tema de la corrupción en Colombia. Los recursos que se lleva la corrupción en Colombia realmente son gigantescos. ¿En la OCDE ustedes han elaborado algún tipo de estudio o qué recomendación habría para que esos recursos que son de todos, que irían idealmente para lo público, con un destino de bien común para todos, se van en corrupción, para que de alguna manera esos recursos se enfoquen, por ejemplo, en estos programas de protección social y en todo lo que tiene que ver con la reactivación de la economía? ¿Cómo se ve desde la OCDE la corrupción en Colombia, Jans? No es una tarea fácil cuantificar exactamente los recursos que se pierden en la corrupción y me atrevo a decir que aquellos que salen con un número tienen un grado de certidumbre bastante limitado para sacar un número así. Yo no me atrevería. Lo que sí está fuera de duda es que son recursos muy importantes y que esto obviamente es un mal gasto tremendo y eso tiene casi siempre efectos distributivos muy regresivos, o sea, en contra de los sectores que necesitan. Ahora, ¿qué se puede hacer? Hay varias recetas de medidas que han tenido efecto en otros países y nosotros en nuestro último informe sobre Colombia, que mira también este tema y que salió en febrero de este año, nos enfocamos en dos medidas. Por ejemplo, una es una mayor protección a las personas, al denunciante, a las personas que detectan o que ayudan a que se detecte un caso de corrupción, porque en el fondo es casi siempre así que se detecta un caso de corrupción, porque alguien de adentro empieza a hablar, ¿no? Y es importante que en este caso esta persona tenga una protección para que no tenga que luego sufrir consecuencias penales y para que no tenga que temer por su seguridad. Ese tipo de medidas de protección al denunciante existen en casi todos los países de la OECD. En Colombia, este tipo de medidas no están muy avanzadas y de hecho hubo un proyecto de ley en el Congreso que fue propuesto por el gobierno y el Congreso no avanzó con este proyecto. Entonces me parece que ahí tenemos claramente una vía en la cual Colombia podría avanzar para mejorar
el desempeño en términos de gobernanza. Otro tema que me parece importante son las compras públicas. Muchas veces cuando el Estado compra algo, cuando el Estado gasta dinero, que va a haber gente que trate de quedarse con una parte de este gasto y esto infla los gastos públicos de manera innecesaria y obviamente crea todo tipo de incentivos que no queremos tener, ¿no? Y ahí Colombia tiene ciertas reglas que se asemejan a lo que es la buena práctica internacional, pero después no están aplicadas de manera consistente. Por ejemplo, Colombia tiene un sistema centralizado de compras públicas por Internet. Esto tiene la ventaja que todo es mucho más transparente, que hay menos interacción discrecionaria y personal entre algún empleado del Estado y alguna contraparte del sector privado. Eso es una receta que en general funciona muy bien para limitar el espacio para la corrupción en las compras públicas, pero en Colombia estas reglas no está bien definida cuándo una compra tiene que pasar por ese mecanismo centralizado o cuándo se pueden hacer excepciones, resultado de lo cual es que se hacen muchas excepciones y el esquema que está allí y que a priori es una buena idea no se aplica de manera consistente. Así que ahí tenemos dos ejemplos muy concretos, por ejemplo, de medidas que Colombia podría tomar para mejorar su desempeño en términos de gobernanza pública. También hay buenas noticias para Colombia, ¿no? En medio de este panorama un poco negativo para la región, para América Latina, hay noticias positivas para Colombia porque es uno de los países de la región, Jans, que mejor perspectiva de crecimiento tiene para los próximos meses y para el próximo año, ¿verdad? Eso es cierto, para Colombia para este año prevemos un crecimiento de 6,1% y eso entre los 6 países de América Latina que miramos es el mejor desempeño. Entonces, esto sí demuestra que Colombia está en una senda firme de recuperación económica. Después, el PIB es una cosa, en el mercado laboral, por ejemplo, todavía vemos, en general, el mercado laboral se recupera con un cierto rezago, ¿no? Con respecto a los números de actividad. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en Colombia. Si bien el desempleo mejoró, el empleo también mejoró, todavía tenemos algún camino para recorrer para una plena recuperación. Entonces, las perspectivas en general son muy buenas para Colombia, pero eso no quiere decir que todas las heridas y todas las cicatrices que nos dejó esta terrible pandemia ya estén detrás nuestro. No, hay que todavía hacer bastante trabajo con políticas bien diseñadas y basadas en evidencia empírica. En evidencia empírica, perfecto. Y en este sentido, pues, ¿qué podríamos decir? ¿Qué ha hecho bien Colombia y qué falta por mejorar? Lo que ha hecho bien Colombia, por ejemplo, fue la respuesta a la crisis en términos de políticas macroeconómicas, tanto del lado fiscal como del lado monetario. Las enormes ayudas que Colombia logró diseñar dentro de poco tiempo para responder a esta pandemia, como por ejemplo el programa de ingreso solidario, ¿no? Esto me parece que fue muy impresionante lo que Colombia logró ahí en poco tiempo, pero por otro lado también hay que ver a dónde vamos desde ahí ahora, ¿no? Y ahí llegamos al gran reto y me parece que el gran reto es diseñar un sistema de protección social mucho más eficiente, mucho más focalizado a los sectores de la población que realmente están en situación de pobreza y de vulnerabilidad y de reducir los subsidios regresivos, como por ejemplo lo que va al sistema de colpensiones, de las pensiones contributivas y sobre todo lograr también una mayor cobertura de todo este sistema de protección social para realmente eliminar la pobreza en Colombia y mejorar la cobertura también de los ancianos, de las personas de tercera edad, con jubilaciones y pensiones. Y al mismo tiempo eso está conectado con la cuestión de la informalidad, ¿no? Como mencioné antes, me parece importante desgravar las cargas sociales sobre los ingresos formales relativamente bajos, alrededor del salario mínimo, por lo menos para crear mejores incentivos para generar trabajos formales y una mayor formalización en el mercado laboral.
en el mercado laboral. Y en esa perspectiva nos queda dentro del tintero un tema muy sensible para Colombia, pero también para la región, el tema de los alimentos. La FAO, Naciones Unidas, están haciendo un llamado o están alertando mejor acerca de lo que podría ser la próxima pandemia mundial, Jans, que es la falta de alimentos y el hambre. ¿Cómo se percibe eso desde la OCDE aquí para Colombia y para América Latina? ¿Cómo está esta situación de la falta de alimentos, de la inflación, de la disparada en los precios de alimentos? ¿Cómo se lee, qué hacer y qué está ocurriendo, Jans, finalmente? Sí, esta situación es claramente muy grave y tiene que ver con el legado que nos está dejando la guerra en Ucrania, pero no es un problema que afecta mayoritariamente a América Latina. Son otras regiones en el mundo que están mucho más afectados. Por ejemplo, si uno mira el porcentaje de importaciones de alimentos que vienen de Rusia y Ucrania, tenemos números muy, muy impresionantes, casi un 100% en Armenia, más allá del 90% en Sudán, alrededor del 90% en Líbano, también alto en Georgia, Egipto, Azerbaiyán, Libia, Túnez, Omán, Namibia, Yemen. Entonces, esos son los países que realmente tienen un gran problema ahora debido al mayor costo porque no existen más estas exportaciones tan disponibles desde Ucrania y desde Rusia. América Latina, por suerte, produce una gran parte de sus alimentos y si bien hay efectos porque obviamente son mercados internacionales integrados, hay efectos de precios, pero me parece que ese gran peligro de una falta de comida, de realmente países enteros pasando por situaciones de hambre, eso no creo que vaya a afectar a países en América Latina. En América Latina. Pues agradecemos muchísimo esta charla, este tiempo, esta entrevista con nosotros. Él es Jans Arnold, economista, miembro de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una sociedad y un mundo mejor. Jans Arnold, mil gracias por este tiempo con Freer y ha sido muy valioso este análisis para todo nuestro público en medio de este contexto global de desafío para todos, post pandemia, guerra en Ucrania y ahora crisis alimentaria. Muchas gracias, Jans. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros en Freer. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao.